marroquí, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Hermano? Donaldo, perdón, Donaldo es. ¿Cuánto le da palma al Señor en esta noche? Y Marco Tulio, que está con nosotros, conocido artísticamente como Tulito. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos todos en el nombre del Señor en esta preciosa noche. Voy a pedir que abra conmigo la Biblia y compartan la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 16. Filipenses 3, versos del 12 al 16. Aleluya. Gloria a Dios. Versos del 12 al 16. Filipenses 3, 12 al 16. Cuando lo tenga, se pone de pie y dice amén, como todo buen cristiano evangélico. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Filipenses 3, 12 al 16. Y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Repita conmigo el 12 y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Puede sentarse en esta preciosa noche. Quiero compartir un tema con usted. El tema se llama Mi historia no termina acá. Diga conmigo: mi historia no termina acá. Aleluya. Gloria a Dios. Ninguna historia en Cristo, hermano, es temporal. La historia en Cristo no es una historia pasajera. Aquel cristiano que tiene una historia y que la historia se le termina, es un cristiano que ha entrado en emocionalismo. Y a Dios no le gusta el emocionalismo. Hoy estoy bien, mañana estoy desanimado, y empiezo a enfriarme hasta que pierdo la gracia, hasta que pierdo el brillo en Cristo, hasta que pierdo el deseo, hasta que pierdo el anhelo. En Cristo, hermano, las historias deben ser permanentes. Aleluya. En Cristo debe ser aquel viejo dicho de las películas que dice, cuando son películas largas, dice: y esta historia continuará. Amén. Amén. Toda historia en Cristo debe ser una historia permanente. Gloria a Dios. ¿Y qué es la historia? La historia es un conjunto de acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. Entonces, historia es un montón de hechos y acontecimientos que como hijos de Dios vivimos personalmente, o por un grupo de personas, puede ser a nivel de ministerio, puede ser a nivel de iglesia, o por una comunidad social. Aleluya. Puede ser todo el pueblo de Dios en Tomalá, Empira, o todo el pueblo de Dios en Honduras, o todo el pueblo de Dios en el mundo. Amén. Entonces, porque quiera sea o no, nosotros vivimos, hay un pueblo de Dios que se extiende a nivel del mundo, no solo en Tomalá, no solo en Estados Unidos, no solo en Brasil, no solo en Europa, sino que hay donde usted vaya, tiene que haber una iglesia evangélica. Y algunos lugares que todavía no ha entrado el evangelio, no ha entrado el Dios Todopoderoso, pero dice la palabra que no habrá ni jota. Amén. Entonces significa que no habrá ningún espacio en el mundo que no sea inundado por la gloria de Dios, por el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos una historia.
Todos nosotros como personas poseemos una historia. Algunas bonitas, hermanos, y otras feas. Otras recordadas con actitud de alegría y otras recordadas con actitud de tristeza. Otras que ni quisiéramos volver a saber de esas historias. Hay capítulos, ¿verdad?, que han pasado en nuestra vida que no queremos ni saber de esos capítulos. Hay capítulos que deseáramos de nuevo y uno dice, ¿cómo quisiera retroceder el tiempo y cómo quisiera que esa historia se volviera a repetir? Cuando son cosas maravillosas, cosas bonitas, ¿verdad? Allá en el noviazgo, cuando dicen los jóvenes, ¿cómo quisiera que retrocediera el tiempo de nuevo? Amén. ¿Cómo quisiera que fuera un 20 de julio, por ejemplo? Allá dentro de unos 15 años, ¿verdad? ¿Cómo quisiera que fuera un 20 de julio? O cómo quisiera que fuera otra fecha X. Pero a veces no. Uno dice, tal fecha no ni quisiera recordarla. Pero es parte de nuestra historia, hermano. Es parte de un destino que estaba allá. Porque dice la palabra que Dios a nosotros ya nos conocía. Dios es tan poderoso que allá iba a haber un Ponce. Amén. Ya iba a estar un Belarmino o X persona, quien fuese. Dios ya tenía el plan en ese momento, que iba a ser formado, que iba a nacer y que iba a crecer, que iba a tener una vida. Y después decía, de lo más vil lo iba a levantar para avergonzar a los sabios. Aleluya. Cada uno de nosotros tiene historias. Historias que contar. Como es el anuncio de la radio, muchas historias que contar, que muchos quisieran saber. Muchas historias que contar. Entonces, nuestra historia como Cristo en nosotros no termina. O sea, es una historia que debe ser permanente. Dice la palabra, si permanecieres hoy en mí, como yo permanezco en ustedes, pedid todo lo que queréis y será concedido. Amén. Si los mandamientos de Cristo están en mí y yo estoy en los mandamientos de Cristo, todo lo que nosotros querramos va a ser obtenido. Todo lo que nosotros nos emprendamos va a ser alcanzado. Porque dice la palabra que si nosotros nos alejamos de Cristo o separados de Cristo, dice la palabra, nada podemos hacer. Todo lo que usted emprenda, primero tiene que ir al altar de Dios a ponerle en oración. A veces hacemos las cosas al revés nosotros. Primero emprendemos y después vamos a decirle al Señor, Señor, pero es que no estaba bueno, ¿verdad?, lo que emprendí. Y como Dios a veces es tan bueno, que a veces nos salen las cosas. Dios, yo sabía que me iba a salir de chiripa, pero me salió. Entonces, o de charra, como los hipotes, ¿verdad? Es la palabra que usan hoy en día. Hoy ya no es chiripa ni suerte, ya es charra en los hipotes. Es un lenguaje coloquial de nosotros. Entonces, pero primero nosotros tenemos que ir a la gracia, al altar de Dios, a hablar con Él, a pedir el visto bueno, a ver si esto está bueno, a ver si esto está malo. Y si el Espíritu Santo comienza en nosotros y comienza a hablarnos, Él nos va a guiar a hacer las cosas que debemos de hacer y a no hacer las cosas que no debemos de hacer. Y si somos tercos y necios, y aunque fuese malo, lo hicimos, pero el mismo Dios a través del Espíritu Santo va a poner una situación para decirnos, esto no está bueno y llegas hasta aquí porque tu historia va por otro rumbo. Entonces, la historia de Dios es una historia permanente. Todos tenemos un pasado, un presente y un futuro. Y será contado siempre de generación en generación hasta donde duren las generaciones que guarden la memoria. Pero en Dios, tu historia y mi historia es permanente, aunque yo ya haya muerto físicamente, pero mi legado, mis pasos dados, serán contados hasta que sea la segunda venida de Cristo. Aleluya. Tu historia en Cristo será contada. Si hoy estoy predicando y mañana yo amanezco muerto, pero mi historia va a quedar en la mente de las personas. Gloria a Dios. Si usted hoy escuchó la palabra de Dios y Dios quiso llevárselo en la noche o mañana o cualquier día, cualquier fecha, su historia va a ser contada siempre. Y la gente va a decir mal testimonio o buen testimonio, pero va a ser una historia contada. Amén. Este poco iba a la iglesia y se daba sus vacacioncitas y bum, bum, para el día de la empira tomaba chicha. Amén. Pero va a ser contada. O este va a decir, este no cedía
a ningún lado, siempre vio el blanco perfecto que era Cristo, pero esa historia va a ser contada. Amén. Toda historia va a ser contada. Gloria a Dios. Si ustedes repasan la Biblia, hay un montón de personajes que leen, que cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? Personajes como José, como Josué, ¿verdad? Como Elías, como Eliseo, como Moisés, el gran conquistador. La historia de Adán y Eva. Todas esas historias, hermanos, si no hubiesen habido hombres sometidos a Dios e inspirados por Dios para escribir con puño en letra esas palabras, esos versos, esas páginas, esos capítulos, esas Biblias, ¿verdad? O esos versos, esos libros, nosotros ahora no supiéramos de lo que habláramos. Pero gracias a Dios que dio esa inspiración a través del Espíritu Santo a aquellos hombres, ahora nosotros somos testigos de las grandes cosas que Dios hizo, que Dios sigue haciendo y que Dios hará. Gloria a Dios. Esas historias se enriquecen, hermano. Amén. Esa historia no es para contarme, pobrecito Moisés, cómo sufrió. Pobrecito Moisés, cómo el faraón lo expulsó del reino de Dios. Hermano, eso no quiere decir que Moisés, a través de la historia, a través del libro de Génesis y Éxodo, Levítico, habla de esas cosas, ¿verdad? Que cómo caminó Moisés y cómo Moisés renunció al reino material. Cómo Moisés renunció al reino, a la fama material, para poder hacer y cumplir el propósito que Dios tenía con él, que era el enviado a conquistar, a sacar al pueblo de Israel de la servidumbre del faraón. Aleluya. Como nosotros en nuestra historia tenemos que renunciar a muchas cosas materiales para poder hacer la obra de Dios, hermano. Amén. Usted no tiene la idea qué prueba la que yo pasé el año pasado. Valga la repetición. Pasé el año pasado. Una oferta, hermano, de ocupar un puesto político muy bueno. Y el enemigo me atacó. Vas a ser famoso. Aunque ese puesto no tenga mucha incidencia, pero vas a ser famoso. Pasé, hermano, un mes que creo que dormía solo 2 horas en la noche. Porque el diablo me quería minar la mente. Y un día me puse en ayuno, un día dije, este ayuno es para reprender al diablo y para tomar una gran decisión. Y primero hablé con el pastor Belarmino. Y le dije, pastor, me ofrecen que vaya a la planilla de vicealcalde. Y él me puso las cosas muy claras. Me dijo, decida usted. Si usted va de vicealcalde, se sienta y no sirve al Señor 5 años mínimo. Mi hermano, sentí una gran trompada en la cabeza, pero no con una mano de hombre, sino con una plancha de cemento. Y me tiraba al suelo y me destripaba. ¿Sabe por qué? Dije, aquí está un dilema muy grande. O renunciar a la fama o renunciar a servir a Cristo. Entonces vino palabra de Dios a mi vida y me dijo, yo te sostendré siempre y te daré lo que quieras. Y no hallaba, porque ya había hablado con él, pero necesitaba hablar con el pastor general también, que tenía que exponerle. Un hombre de un fuerte carácter, pero también que sabe abrir confianza para hablar de estos temas. Y no hallaba cómo decirle. Ya le había dicho al pastor, le digo, pastor, ¿me da permiso hablar con el pastor Raúl? Sí, no hay problema. Y no hallaba cómo decirle. Pero hermano, Dios abre las puertas para hacer las cosas. Cuando nosotros caminamos con Él. Y un día me mandó un mensaje y me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo aquí voy de viaje, voy para La Esperanza, no sé qué. Entonces, y me dijo, me han contado que lo quieren ahí, ¿sí? Y con estas palabras bien cortantes, pero con autoridad, me dijo, usted no es de ahí, usted es hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si usted renuncia a lo material, a la fama, Dios le va a dar por otro lado y va a ser por su lado. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que
que a veces el enemigo nos quiere voltear la historia a nosotros. O sea, el enemigo te va a querer pisotear la historia, te va a decir, ah, esta no es tu historia es esta, mira, la fama. Amén. Tu historia es lo material. Tu historia es las posesiones, el estatus social. Esa es tu historia. Pero viene Dios y nos dice a nosotros, la historia es la que yo escribiré contigo. Gloria a Dios. Porque Dios no nos llama a nosotros para tenernos ahí estancados. Cuando Dios viene y cumple un propósito y nos saca de lo más vil, no es para que nosotros vengamos y sigamos siendo viles aún estando en Cristo. Aleluya. Sino que nos llama de lo más vil, comienza a pulirnos, comienza a restaurarnos, comienza a pasarnos la lija, a limpiarnos, a purificarnos, y nos va discipulando para luego levantarnos y llevarnos a grandes cosas. Esa es la historia que Dios escribe y quiere escribir en nosotros. Entonces, Dios escribió nuestra historia antes que naciéramos. Amén. Tenemos historias con propósito escritas por Dios de nuestro pasado, presente y futuro. La palabra es clara en Jeremías 1:5 y dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Entonces, aunque usted y yo no lo creamos, yo predicar, yo cantar, yo ministrar, orar por los enfermos, pero Dios tenía destinado que eso íbamos a hacer. Aleluya. Amén. Si Dios nos llamó, hermano, nos llamó para grandes cosas. Y si Dios nos llamó, nos rescató. Y si Dios nos rescató, en ningún momento se va a separar Dios de nosotros. Y si Dios nos está discipulando, nos está restaurando, en ningún momento Dios se separará de nosotros. Y si Dios nos está formando, nos está llenando con los dones espirituales y nos está promoviendo, es porque Dios va delante de nosotros, Dios va al par de nosotros, Dios va atrás de nosotros, Dios va arriba de nosotros. Y cuando extiendes tu mano, cuando no tienes fuerzas, ahí el poder de Dios está extendido, porque Dios no te ha llamado para que sufras, te ha llamado para que sufras en la prueba, te ha llamado para que pases esa prueba, y te ha llamado para que levantes bandera de triunfo, para que seas usado, porque los dones del Espíritu Santo no son para enterrarlos, no son para que mengüen, no son para que se detengan, son para que se levanten y hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros. Amén. Siento la presencia de Dios, hermano, en esta noche. Siento el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere escribir una historia en nuestras vidas. Amén. Si estás en la prueba, no te detengas, porque Dios algo grande va a hacer contigo. Gloria a Dios. Jóvenes, si ustedes se sienten estancados, no se detengan. Si se sienten amenazados, no se detengan. Si sienten que nadie los escucha en su casa, Dios les dice ahora: yo escribo una historia con ustedes, yo escribo una historia con ustedes, yo lo levanto, y aunque padre y madre los abandone, yo Jehová lo recojo para mi gloria y para mi honra. Gloria a Dios. Porque muchos hemos pasado historias grandes, maravillosas, historias dolorosas. Pero es porque Dios nos iba a pulir y iba a formar un fundamento. Las pruebas no son, hermanos, para que nos detengamos ni para que menguemos. Las pruebas no son para que nos separemos de la gloria de Dios. Las pruebas no son porque Dios, ¿qué estoy haciendo que me está castigando? Las pruebas, dice la palabra, que son para perfeccionarnos, para levantarnos, para formarnos el carácter y para llevarnos a otra dimensión. Las pruebas, las historias son de dimensión. Las historias son de etapas. Las historias también son de niveles, hermano. Y en Cristo debemos de escribir niveles. Entonces, Dios, antes que nosotros naciéramos, ya había escrito la historia. Y Dios también tu historia futura ya la escribió. Gloria a Dios. Ya la tiene en su corazón. Vivimos una historia partida en dos: un antes y un después. Antes de conocer a Cristo es una etapa, y después de conocer a Cristo es la siguiente etapa. Son dos etapas que vienen a nuestras vidas. Aleluya. Cuando viene Dios y nos encuentra allá en el lago cenagoso, allá en los vicios, en el alcohol,
hermano, aunque nosotros nos rehusemos, pero va a llegar un día que Dios va a poner una situación para podernos recoger y afirmar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo tomaba, hermano, yo disfrutaba lo que yo hacía, el trago, yo lo disfrutaba. Pero un día, hermano, hubo un tiempo que mi cuerpo ya no toleraba nada. Y no era porque estaba alcoholizado, porque no tenía un vicio marcado, sino que ya era como que me hacía daño todo. Me agarraba una acidez que usted no tiene idea, que casi me moría del dolor de garganta y de estómago. Entonces, en ese mismo año que yo sentí ese problema, tuve 2 atentados de muerte, que solo Dios me salvó. Iba a ser matado a cuchillo, hermano, y a machete, 2 días antes de mi cumpleaños. Vaya qué cumpleaños me iban a dar. Y en ese mismo año, hermano, allá por junio, iba a ser matado a puros batazos de béisbol en una calle aquí de Tomalá. Y vaya que ese Dios que yo tengo, ese Dios que tiene usted también, que no nos dejó hasta el último momento para que nosotros viniéramos hacia Él y comenzáramos a escribir ese después de esa historia que quería escribir en nosotros. Entonces, antes de conocer a Cristo éramos creación. Dice la palabra en el libro de Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquellos que dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, dicen un viejo dicho en el mundo, mentira del diablo. Dice, Dios creó al hombre. Entonces, y viene lo demás, y al conocerle pasamos a ser hijos de Él. Describimos un antes y un después. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, antes éramos creación y ahora somos y tenemos la potestad, tenemos el gran don, tenemos la gran maravilla de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo tenemos la gran potestad de decir, ahora soy hijo de Dios. Aquel que me da la vida, aquel que me provee, aquel que me da la salud cuando estoy enfermo, aquel que te consuela cuando estás triste, aquel que te da la victoria cuando sientes que la derrota quiere llegar en tu vida, aquel que escribe la historia, aquel que me rescató mandando a su hijo a la tierra para que viniera a sufrir por mí, para que viniera a derramar su sangre. Ese es mi Padre, ese es tu Padre, ese que está contigo siempre. Hermano, anoche vivimos una noche maravillosa. El poder de Dios fue derramado en ese lugar. El poder de Dios se sintió. Y a cada uno creo que le habló el Señor a su necesidad. Creo que para todos había. Como dice el vendedor, para todos hay. Creo que para todos había, de todos los gustos y todos los sabores. Y si era lija, también había de todos los números. Amén. Pero esas exhortaciones ayudan a pulir nuestra historia. Ayudan a que nuestra historia se encamine, se encarrile hacia un final que Dios quiere que llegue. Entonces, debemos escribir nuestra historia conforme a la voluntad de Dios. Si no esperamos en Dios, nos cansaremos. A veces queremos correr. A veces queremos manipular la voluntad de Dios. A veces queremos manipular el deseo de Dios, los propósitos de Dios. Y Dios actúa conforme a su voluntad. Porque Dios es soberano. Debemos de esperar en Dios. Todo lo que deseemos debe ser puesto delante de Él. No debemos correr. Debemos esperar que Él nos llame y nos promueve. Él irá dándonos todo conforme a lo que Él le plazca, a la medida de nuestra fe, a la medida que nosotros busquemos a Cristo, a la medida que yo me someta, que usted se someta, así Dios le va a ir proveyendo. Gloria a Dios. Porque si tenemos muchas necesidades, hermano, pero solo queremos escuchar dulzura, pues ahí va a estar escuchando dulzura siempre. Amén. Queremos alcanzar la victoria, pero no nos queremos meter a la guerra. Amén. Gloria a Dios. Queremos ser victoriosos, pero no queremos agarrar el fusil de la palabra
la espada de la palabra y meternos a la guerra. Y ahí estamos estancados. Ahí estamos estancados únicamente viendo, deseando entrar a la tierra prometida. Algunos de repente están cerca de la tierra prometida, pero por una simple decisión solo ven la tierra prometida. Y otros ya están dentro de la tierra prometida y no la disfrutan porque una simple decisión no los deja disfrutar la tierra prometida. Amén. Por nada, hermanos, nos preocupamos. Habla mal de mí, me preocupo. Habla mal del hermano, también me preocupo. Hermano, la cizaña es bíblica. Amén. ¿Sabe que tenemos que pedirle al Señor? Que mande la cizaña adecuada. Amén. Que mande la cizaña adecuada para probarnos el carácter, para probarnos la perseverancia. Y la cizaña que no sea adecuada, que se la lleve. Y así va a ser. Dios va a mandar siempre la cizaña adecuada, hermano. Porque hay una iglesia sin cizaña, hermano, no tiene lucha, acomodadita. Amén. Y es bíblica. Dice la palabra que la cizaña va a crecer con el trigo. Y al momento de la siega, ahí va a ser el detalle. Entonces, hasta alcanzar la plenitud de Cristo, también en la historia es cuando nosotros alcanzamos la plenitud de Cristo, hermano, vivimos para Cristo. Gloria a Dios. Vivimos perfectamente bien para Cristo. Entonces, cuando usted alcanza la plenitud de Cristo, no hay nada que lo detenga. Cuando yo alcanzo la plenitud de Cristo, no hay nada que me venza. Amén. Los muchachos se fatigan y se cansan, dice la palabra. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30 y 31. Aleluya. Nuestra historia también debe ser infinita. No debe ser una historia pasajera. Ponce fue miembro de la iglesia Camino Santo y ahora ya no está ahí. Que el Señor reprenda al diablo. O cualquiera de ustedes. ¿Verdad? Porque el enemigo, como león rugiente, a través de una dulzura de palabra, a través de una platiquita o a través de un hecho, anda buscando a quién no comerse, a quién devorarse. Aleluya. Entonces, nuestra historia debe ser permanente, debe ser infinita. Algo infinito es algo que no tiene fin, que no se detiene, que no mengua, que va siempre, que no tiene dimensión, que no tiene explicación. Eso es una historia infinita y eso debe ser la historia que debemos que escribir. La historia de Cristo, la historia de Dios, es una historia infinita que habla desde el capítulo 1 del libro de Génesis hasta Nuevo Testamento. Habla cómo surgió la tierra, cómo Dios creó la tierra. Después habla cómo los profetas usados por Dios hacían grandes cosas. Después habla el Nuevo Testamento cuando viene el Salvador del mundo. Después murió Jesús. Después habla cómo surgió en el libro del apóstol Pablo, las cartas que escribió Pablo a la iglesia. Después habla toda esa parte de la revelación del libro Apocalipsis. Entonces, esa historia es una historia permanente que nosotros la leemos. Y no solo la leemos, sino que comprobamos a través del poder del mismo Dios que Dios es real. Y seguirá siendo real. Entonces la historia de Dios es infinita. Hebreos 13:8 dice: el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Es infinito. Nuestra historia debe ser infinita. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Cada día debemos anhelar cosas nuevas. No debemos de conformarnos. No debemos de ser conformistas. Que yo ya oro por enfermos y enfermos se sanan. Que yo ya hablo en lenguas y hablo en lenguas. Que yo ya tengo el don de interpretación de lenguas. Que yo ya tengo el don de profecía. Que yo ya tengo el don de visión. Eso es un premio. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? No detenernos y anhelarlo más. Amén. Que ese don o que los dones que Dios nos ha dado cada día vayan creciendo. Que no sea como aquel siervo negligente que le entregaron un talento y él lo que hizo fue que lo enterró. Tuvo temor. Y si usted y yo tenemos que ser como el siervo
diligente que se le dieron 5 talentos y a otros se los dieron 2 y lo multiplicó. Ese siervo es el que nosotros debemos ser. Amén. Buscar más cosas. A veces entramos en conformismo cuando me dan una palabra. No, ya me dieron la palabra y dicen que si oro, pues voy a tener victoria. Y ya estuvo, hasta ahí llegó todo. No, hermano, cuando te sueltan una palabra, ahí empieza una gran tarea y un gran desafío. Entonces, cada día debemos anhelar más. Cada día debemos anhelar más misericordias en Dios. No pequemos de soberbios y pensar que ya no necesitamos de Dios. Nunca dejamos de aprender, aún ancianos, físicamente hablando, nunca dejaremos de explorar cosas nuevas en Dios. Siempre debemos de clamar e ir descubriendo lo nuevo, lo oculto de Dios, clamándole a Él. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra no dice a los niños, clámeme. Ahí dice, clámame, clama a mí. O sea, es una palabra que va generalmente para todos. Amén. Nuestra historia siempre debe encaminarse buscando alcanzar a lo que fuimos llamados. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios te llamó, Dios me llamó, Él te fortalecerá, Él me fortalecerá a seguir la historia. Nuestra meta debe ser alcanzada, dando lo máximo, trabajando con nuestros ministerios. Doy gracias al que me fortaleció, decía Pablo, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia o incredulidad. Primera de Timoteo 1:12. Amén. Aleluya. Gracias al que nos fortaleció, al que nos llamó y nos puso en este ministerio, no porque éramos merecedores, sino que fuimos llamados a misericordia. Gloria a Dios. Usted y yo fuimos llamados a misericordia. Usted y yo hoy somos salvos por gracia. Hermano, la salvación, hay alguien que la escribió. Y ese alguien se llama Jesús. Amén. Así es. Tu salvación, mi salvación. Las enfermedades, mis enfermedades. Tu pobreza, mi pobreza. Tus lágrimas, mis lágrimas. Todas aquellas cosas que eran contrarias a nosotros, hay alguien que las escribió en la tierra, caminando hacia la cruz, hacia el Gólgota. Y ese se llama Cristo Jesús, Hijo de Dios, el divino Cordero, que vino a salvarnos, el divino, el Redentor del mundo. Ese fue el que escribió nuestra historia, ese fue el que escribió tu historia. Por ese ahora, tú y yo estamos en este lugar y somos salvos. Hemos pasado de condenación eterna a salvación eterna. Esa historia es la que está escribiendo cada uno de nosotros Aleluya. para poder alcanzar